Ahí donde Mitch. Aquí estás. Qué bueno que prendiste tu cámara. Ahí vas a grabar otra vez, ¿va? Ahí estás. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla, ¿va? Estábamos en propiedades ácido-base de los aminoácidos. Recuerden, los aminoácidos tienen un grupo carboxilo y un grupo amino. ¿Sí? Y quedamos que pues, los amino, al tener un grupo carboxilo y un grupo amino, se comportan, vamos a decir que los aminoácidos se comportan como ácido y como base. ¿Sí? Todos los aminoácidos se comportan como ácido y como base. Y las sustancias que tienen esta propiedad se conocen como anfóteros. ¿Sí? Un anfótero, pues es aquel que se comporta como ácido y base. Los aminoácidos son anfóteros. ¿Sí? Pero bueno, fíjense bien, para comprender esto, los aminoácidos, como vamos a ver a continuación, pueden tener diferentes estructuras dependiendo de su pH. Repito, los aminoácidos son anfóteros. Anfóteros quiere decir que tienen una doble naturaleza. Y en este caso se refiere a que se comportan como ácido y como base. Ya habíamos dicho, el grupo carboxilato se puede comportar como base y el grupo amonio como ácido. Cuando hablamos de la estructura de ion dipolar. Pero dependiendo del pH, los aminoácidos pueden tener diferentes estructuras. Por lo menos pueden tener 3 estructuras diferentes. 3 estructuras iónicas diferentes. ¿Va? Y como se comportan como ácidos débiles y bases débiles, podemos dar sus valores de pK. Fíjense bien. Vamos a dar un valor de pK1. El pK1 corresponde con el grupo alfa carboxilo. Siempre, todos los aminoácidos, siempre que vean pK1, en algunos libros lo muestran como pKa, se refiere en el caso de los aminoácidos, se refiere al pK del grupo carboxilo. El pK2, en algunos libros como pKb, se refiere al pK del grupo amino. ¿Se entiende? Y el pK3 se refiere al pK del grupo R, cuando el grupo R es ionizable. Ojo, no todos los aminoácidos tienen un grupo R ionizable. Solo son 7 los aminoácidos que tienen grupo R ionizable. Y para más sencillo, 5 de ellos pues pertenecen a los aminoácidos polares con carga: glutámico, aspartico, lisina, arginina e histidina. Me faltan 2. Pero pues aquí en la tablita que acaban ustedes de guardar, pueden ver estos pKs. El pK3 o pKr, pK3 o pKr, se refiere al pK del grupo R cuando R es ionizable. Y repito, los aminoácidos con grupos R ionizable son 7, 5 de los cuales están en los aminoácidos polares con carga. Ya dijimos, lisina, arginina, histidina, aspartico y glutámico. Los otros 2 son la tirosina. El oxidrilo del grupo fenol de la tirosina se puede desprotonar y quedar como oxígeno negativo. Y el grupo sulfidrilo de la cisteína. El sulfidrilo se desprotona y queda como sulfuro negativo. Entonces ahí están los 7 aminoácidos que tienen grupos R polares. ¿Va? Y
para determinar los pKs de los aminoácidos, lo que se hizo fue curvas de titulación. Las curvas de titulación ya habíamos hablado de ellas cuando vimos a los ácidos monopróticos, dipróticos y tripróticos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, digamos, si yo tengo una estructura totalmente protonada de un aminoácido, ¿sí? Los aminoácidos se pueden comportar como ácidos dipróticos o ácidos tripróticos. Los tripróticos son aquellos que tengan un grupo R ionizable. Si no tienen este grupo R ionizable o R con propiedades ácido-base, ¿sí? Pues únicamente van a tener 2 valores de pK y se van a comportar como aminoácidos dipróticos. Fíjense bien. Esto es. Fíjense bien, por ejemplo, esta es la glicina. Yo les había dicho, dependiendo del pH, los aminoácidos pueden presentar por lo menos 3 estructuras iónicas diferentes. Si yo pongo a la glicina en su forma totalmente protonada, fíjense bien, aquí está la glicina en su forma totalmente protonada, la glicina se comporta como un ácido diprótico. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tiene su grupo carboxilo, ¿sí? Este tiene un pK de 2.34, me parece que era el que decía ahí en la tablita. ¿Sí? Ah, sí, aquí están, miren. Quiere decir que a pK 2.34 se ha desprotonado al 50% este grupo carboxilo. Entonces, fíjense, si yo construyo su curva de titulación, en el punto de media equivalencia, cuando es titulado con una base fuerte, ¿sí? Voy a encontrar su primer valor de pK. ¿Sí? Y este pK, pues corresponde con 2.34. ¿Sí? Fíjense, al inicio de la titulación hay un cambio brusco del pH. Entonces, este cambio brusco me está indicando que el aminoácido se está comportando como un ácido débil. ¿Va? Si nosotros seguimos titulando, llego al punto en el que tengo una equivalencia, que se ha consumado un equivalente de la base por un equivalente de mi ácido. Y si yo sigo titulando, voy a encontrar un punto nuevamente cuando tenga 1.5 equivalentes de la base adicionados, nuevamente pues tengo una sección donde se comportó como regulador del pH. ¿Sí? Y posteriormente se vuelve a disparar este pH. Recuerden, aquí en el punto de 1.5, 1,5 equivalentes de la base, encuentro el segundo valor de pK, porque dijimos que se está comportando como ácido diprótico, es decir, en el primer caso se desprotonó el carboxilo, en el segundo caso se desprotonó el amonio. ¿Sí? Y entonces encuentro los valores de pK. ¿Vamos bien? Y fíjense, entonces tendría las 3 estructuras iónicas. En un pH, vamos a decir de 1, mi aminoácido tendría su forma completamente protonada. Si está completamente protonado mi aminoácido, la carga del aminoácido es positiva. Es positiva. Es +1. Profe, ¿y siempre va a ser en ese orden? Primero se va a desprotonar el grupo carboxílico y Siempre se después el grupo desprotona amino. primero el carboxilo. En el caso de los aminoácidos dipróticos, como la glicina, después es el amino, no hay bronca. ¿Va? En el caso de los aminoácidos que tienen grupo R ionizable, depende del valor del pK. En algunas ocasiones primero se desprotona el grupo R y en otras ocasiones primero el grupo amino. Ahorita los vemos, ¿va? Uh-huh. Entonces, fíjense, se desprotona mi aminoácido. Si yo parto de su forma completamente protonada, el primer grupo en desprotonarse es el que tiene el valor de pK más bajo, que es el grupo alfa carboxilo. Se desprotona y entonces alcanzo esta estructura.
Una vez que se ha desprotonado completamente el grupo carboxilo, fíjense bien, tengo el mismo número de cargas positivas que negativas. Y en este caso, mi aminoácido es neutro. Fíjense, en el primer caso, mi aminoácido tenía carga neta más 1. ¿Sí? Es decir, está como catión más 1. ¿Sí? Se desprotona el carboxilo y ahora la carga neta es 0. ¿Sí? Esta estructura tiene carga neta de 0. Y si posteriormente se desprotona mi grupo amonio, vamos a decir a pH de 12, pues predomina mi carga neta menos 1, la forma aniónica menos 1. ¿Se entiende? Fíjense. Entonces, si analizamos nuestra curva, pues corresponde con la de un ácido diprótico. Pero aquí en mi curva encuentro un punto de inflexión de la curva. Este punto de inflexión corresponde con un valor de pH en el cual mi aminoácido corresponde con la carga neta de 0. Y el pH en el cual mi aminoácido tiene una carga neta de 0 se conoce como punto isoeléctrico. Y el punto isoeléctrico está intermedio, está exactamente a la mitad de la distancia entre estos dos valores de pK. Por lo tanto, el punto isoeléctrico de los aminoácidos se va a calcular como la media aritmética, ¿sí?, de los dos valores de pK que permitieron tener la carga más 1 y menos 1. ¿Se entiende? Entonces, el punto isoeléctrico de la glicina lo podría yo calcular como 2.34 más 9.96 entre 2. ¿Sí? Repito, este punto de inflexión está a la mitad de la distancia entre estos dos valores de pK. ¿Sí? Y por lo tanto, el punto isoeléctrico va a ser igual a la media aritmética que hay entre los dos. En este caso fue pK1 más pK2 entre 2. Pero este es un ácido diprótico, no hay mucho problema. ¿Se entiende? Entonces, todos los aminoácidos que se comportan como ácidos dipróticos solo presentan 3 estructuras iónicas que dependen del pH. Las tengo representadas en la parte superior. Y presentan su punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico lo podemos calcular. Fíjense, a pH por debajo del punto isoeléctrico, comienza a predominar la forma catiónica más 1. Por arriba del punto isoeléctrico comienza a predominar la forma aniónica menos 1. ¿Vamos bien? Una característica importante es que los aminoácidos en su punto isoeléctrico presentan su máxima solubilidad. ¿Por qué esta estructura tendrá una mayor solubilidad que estas otras dos? Fíjense bien, el grupo carboxilo está como carboxilato con carga negativa y el amino como amonio con carga positiva. Y entonces estos dos grupos interaccionan con agua ¿a través de qué? ¿Enlaces iónicos? No forman enlaces iónicos con el agua, pero el agua, acuérdense que ¿qué le hace a las secciones iónicas de las moléculas? La esfera. La solvata, forma la esfera de solvatación, las envuelve. Y esto ayuda a que esta estructura sea más soluble. Un aminoácido en su pH ácido es menos soluble. Esta parte de la molécula sí se solvata,
pero esta se interacciona por puentes de hidrógeno, entonces es más limitada la cantidad de agua que se puede introducir a la molécula, ¿sí? El aminoácido en su punto isoeléctrico es cuando presenta su máxima solubilidad. ¿Vamos bien? Esto a diferencia de las proteínas, porque como lo vieron en su práctica la clase anterior, las proteínas en su punto isoeléctrico presentan en términos de solubilidad, ¿qué pasa con una proteína en su punto isoeléctrico? Presentan pocas. Cuando tienen su mínima solubilidad. Fíjense bien, los aminoácidos son al revés de las proteínas. ¿Se entiende? Las proteínas en su punto isoeléctrico tienen su mínima solubilidad y generalmente precipitan. Y esto permite separar a las proteínas. Los aminoácidos en su punto isoeléctrico tienen su máxima solubilidad. ¿Vamos bien? Y es por ello que la solubilidad es una forma indirecta de determinar el punto isoeléctrico de las proteínas. Pongo a la proteína en diferentes pHs, ¿sí? Y en el pH en el que la proteína me precipitó, me indica que tuvo su mínima solubilidad y por lo tanto está cercana a su punto isoeléctrico. ¿Vamos bien? Esto aún sin conocer la estructura de la proteína. Un poquito más adelante vamos a ver cómo se determinan los puntos isoeléctricos en función de la estructura de las proteínas. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Fíjense bien, ahora vamos a pasar a los aminoácidos que se comportan como ácidos tripróticos. Y entre ellos, dijimos, están los aminoácidos ácidos y los aminoácidos básicos. En los aminoácidos ácidos, por ejemplo, estaría el ácido glutámico. ¿Sí? Fíjense, puedo escribir la forma completamente protonada del ácido glutámico, y entonces lo que veo es que voy a tener 3 protones disociables que corresponden con el grupo el alfa carboxilo, el alfa amino, y en su grupo R también hay un grupo ionizable. ¿Vamos bien? Fíjense. Entonces, este aminoácido, si yo lo tengo en un pH ácido, su carga inicial es catiónica más 1. Vamos a decir, a pH 1 tiene una carga catiónica más 1. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues nada más tengo que contar el número de cargas que hay, ¿verdad? Solo el grupo amonio está con carga. Entonces el glutámico tiene una carga neta de más 1 a pH 1. Si yo empiezo a titular mi aminoácido con una base fuerte, cuando adiciono 0.5 equivalentes de la base, voy a alcanzar su primer valor de pK. Y más o menos el pK del ácido glutámico es el pK1, 2.19. ¿Qué quiere decir? Que a 2.19 se ha desprotonado al 50% al grupo alfa carboxilo y lo tengo como alfa carboxilato. Por lo tanto, en el pK1 a 2.19, la carga neta de mi aminoácido sería más 0.5. ¿Se entiende? Porque están en iguales concentraciones el ácido y su base conjugada. ¿Vamos bien? Sigo adicionando equivalentes de la base. Cuando he adicionado 1.5 equivalentes de la base, ahora se ha desprotonado al 50% el grupo gamma carboxilo. ¿Sí? Fíjense, ahorita hay que ver los valores de pK de los aminoácidos. ¿Va? Los estoy observando y veo que el siguiente grupo en desprotonarse es porque voy en orden creciente de los valores de pK. En este caso, el pK el grupo que se desprotona es el gamma carboxilo del glutámico.
¿sí? Y a 4.25 se ha desprotonado al 50% el grupo gamma carboxilo y ha formado un grupo gamma carboxilato. ¿Sí? Ojo, aquí la carga neta de mi aminoácido, fíjense, si sumamos las cargas, es 0. ¿Qué quiere decir? Que mi punto isoeléctrico más o menos va a estar entre 2.19 y 4.25. ¿Sí? Vean, esta es la forma isoeléctrica del aminoácido. ¿Se entiende? Ahora, si yo sigo adicionando base y llego a un punto donde he adicionado 2.5 equivalentes de la base, voy a encontrar el tercer valor de pK, que corresponde con el pK del grupo amino. A 9.67 se ha desprotonado al 50% el grupo alfa-amonio y ha formado un grupo alfa-amino. ¿Sí? Para que finalmente por arriba de 9.67 predomina esta estructura en la cual mi aminoácido tiene una carga aniónica -2. Fíjense bien en las cargas. Carga +1, carga 0, carga -1, carga -2. ¿Sí? El punto isoeléctrico del aminoácido es esta estructura y se encuentra entre pK1 y pKr. Por lo tanto, el punto isoeléctrico de mi aminoácido va a ser 2.19 más 4.25. Ojo, creo que estos valores no concuerdan con los de su tablita, ¿va? Pero bueno, más o menos van a estar cerca, ¿va? Sí, profe. Estas gráficas, no recuerdo, en la tabla que les di anteriormente es del BOET y a lo mejor estas son de Leninger y entonces por eso pudiera haber un poquito de cambio, ¿va? En los valores de pK, pero no se me preocupen, o sea, nosotros vamos a utilizar generalmente como estándar los valores de pK que yo les di, ¿va? ¿Se entiende? Entonces, el punto isoeléctrico del glutámico, ¿cuál va a ser el punto isoeléctrico del glutámico? ¿A qué pH tiene carga neta de 0? Al 4. Con la medida. ¿Todo? ¿Al pH 4? ¿Cómo? No oí. ¿Entre 4 y 2? Está entre 4 y 2, entre 2.19 y 4.25. Entonces recuerden, el punto isoeléctrico es la media aritmética de estos dos valores. 2.19 más 4.25 me daría algo así como 6.44. 6.44 entre 2, 3.22. El punto isoeléctrico del ácido glutámico es de 3.22, lo cual quiere decir que mi aminoácido a 3.22 tiene una carga neta de 0. ¿Vamos bien? Háganlo, calcúlenlo, ¿eh? ¿Vamos bien? Sí. ¿Cuál quiere decir que mi aminoácido a pH por abajo de 3.22 tiene carga catiónica +1 y por arriba de 3.22 pues tendrá cargas aniónicas? Y ya saben, vamos a decir a pH 5, la estructura que predominaría sería esta con carga neta de -1. Y a pH por arriba de 9.6, vamos a ir a 10, tiene una carga neta -2. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ahorita vamos a lo siguiente. ¿Hay alguna pregunta o duda? ¿Podemos pasar a la histidina? Sí. Ya, profe. Fíjense, la histidina, también nuevamente comenzamos de la forma completamente protonada. Y la histidina en su forma completamente protonada, vamos a decir a pH 1, tiene una carga neta de ¿cuánto? Cuéntenle.
De 2. Más 2. De 2 más 2. Es decir, tiene una carga catiónica más 2. Fíjense bien. Se va a empezar, si nosotros titulamos con una base fuerte, se va a empezar a desprotonar, ¿sí?, a partir del valor de pK más bajo. ¿Quién tiene el pK más bajo en la histidina? ¿Cuál de los 3 grupos? Vean su tablita, busquen la histidina y vean los valores de pK. ¿Cuál es el pK más bajo? $1.8. ¿Y a quién corresponde ese valor? PK1. PK1, ¿que es de quién? ¿De qué grupo? Acuérdense, hay 3 grupos ionizables porque es un ácido triprótico. Carboxilo. Con el grupo alfa carboxilo. Entonces, el primer grupo en desprotonarse es el grupo carboxilo. Siempre, en todos los aminoácidos, el pK más bajo es el pK1, que es el del grupo alfa carboxilo, y siempre va a estar entre cercano de 2, ¿va? Entre 2 y 2.5, por ahí está ese pK. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense bien, tenía carga neta más 2. Cuando llego a 1.82, a 1.8, se ha desprotonado al 50% este grupo carboxilo. ¿Sí? Y tengo el 50% del carboxilo y por 50% del carboxilato. Por arriba de 8.2 comienza a predominar esta estructura. Y es decir, a pH 2 domina la carga neta. ¿Qué carga neta tendría mi péptido? Digo, mi aminoácido. -1. -1. A ver, ojo, aquí debería de ser positiva, ¿eh? Ojo, corríjanla, ¿no? Esta de aquí sí parece negativa, pero en realidad si le cuentan a este nitrogenito estaría tetravalente. Y si está protonado, está tetravalente, pues tiene carga positiva. Esta carguita, yo creo que no se alcanzó a ver ahí el signo positivo, pero esa debería de ser positiva, porque pasó de +2, vamos en orden creciente. De +2 pasa a +1, de +1 a 0 y de 0 a -1. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, entonces aquí mi imagen sí salió media chafa, ¿va? Pero corríjanla, ¿va? Fíjense, aquí el grupo imidazol de la histidina está protonado y tiene una carga positiva. ¿Sí? Esa carga, el único grupo que se desprotonó fue en pH de 1.82, fue el grupo alfa carboxilo. Si yo sigo titulando con mi base, cuando haya adicionado 1.5 equivalentes de la base, voy a desprotonar el siguiente grupo. ¿Sí? Recuerden, la histidina, el grupo imidazol de la histidina tiene un pK de 6. Creo que en la tablita dice 6 punto y cachito, ¿va? Y aquí está, a 6, ¿va? Y posteriormente se desprotona a 9.17 el grupo alfa-amino. Si se dan cuenta, aquí entre PKR y PK2, ¿cuál es la carga neta ahora sí de mi aminoácido? Fíjense, aquí se desprotonó este grupo, el grupo imidazol, el nitrógeno del grupo imidazol con carga positiva. Ojo, recuerden que esta era una carga positiva, ¿eh? Ay. ¿Vamos bien? Sí. Entonces aquí tiene +2, +1, y esta carga tiene carga neta de 0. 0. ¿Sí? Entonces, esta carga neta de 0, pues ya saben, es un punto de inflexión aquí en mi curva. ¿Sí? Y posteriormente, el siguiente grupo en desprotonarse va a ser el alfa-amino a 9.17. ¿Se entiende? Por arriba de 9.17 predomina la carga neta de
¿Qué carga tiene? Vamos a decir a pH 10, ya predomina esta forma. A pH 10 mi aminoácido tiene carga neta -1. -1. ¿Se entiende? Por lo tanto, el punto isoeléctrico está entre pH de 6 y 9.7. Recuerden, está aquí. Por lo tanto, el punto isoeléctrico de la histidina es 7.85. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda? Recuerden, el punto isoeléctrico es la media aritmética, ¿sí?, de los dos valores de pK que están vecinos a la forma isoeléctrica. Fíjense una cosa muy bonita. Si se dieron cuenta, cada aminoácido casi tiene un punto isoeléctrico específico. ¿Sí? Por ejemplo, vimos la glicina, su punto isoeléctrico estaba cercano a 2. El glutámico tiene un punto isoeléctrico cercano a 3. La histidina, un punto isoeléctrico más o menos como de 7.8, ¿no? Dijimos. Entonces, cada aminoácido tiene un punto isoeléctrico específico. Conocer los puntos isoeléctricos nos permite separar a los aminoácidos. ¿Cómo los puedo separar? Por electroforesis. ¿Sí? La electroforesis me permite separar compuestos, vamos a decir en este caso, mezclas de compuestos que difieren en sus cargas. ¿Sí? Por ejemplo, y entonces los aminoácidos se desplazan a un electrodo o a otro, al cátodo negativo o al ánodo positivo, dependiendo de su carga. Y la carga va a depender del pH de la operación. De tal manera que si yo quiero separar una mezcla de glicina, glutámico e histidina, ¿sí?, yo podría separarlos por electroforesis. ¿Y qué es lo que tendría yo que cambiar? Pues lo que yo tendría que cambiar son sus cargas. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo llevo la electroforesis a pH de 6, ¿quién se quedaría estacionario? ¿Quién de los tres aminoácidos estaría estacionario? ¿Por qué? Porque no tiene carga ese pH. ¿Qué aminoácido está estacionario? ¿Quién tenía punto isoeléctrico cercano a 6? A la 3 lo repruebo a todos. La histidina. En redes sociales para que digan que soy un malvado, desgraciado que reprueba a sus alumnitos por no participar. ¿Perdón? Histidina. Histidina. ¿La histidina tiene punto isoeléctrico de 6? No, hombre, si yo hago mi electroforesis a 6, ¿sí? Fíjense bien, a 6 estamos aquí y la mitad de mi aminoácido está, vamos a decir, con carga neta de +1 y la otra mitad de mi aminoácido está con carga neta de 0. Por lo tanto, la carga neta de mi aminoácido es, pues, prácticamente es más 0.5. Entonces, aunque sea poquito, ese más 0.5 le va a ayudar a desplazarse hacia él. Si tiene carga de más 0.5, ¿sí me explico por qué tuvo carga neta de 0.5? Porque estoy en su valor de pK. Y en el pK coexisten en equilibrio al 50% la forma +1 y la forma 0. Por lo tanto, la carga neta de mi aminoácido es más 0.5. Y con carga 0.5 se desplaza ¿a qué electrodo? Al cátodo. Al cátodo. El cátodo tiene carga negativa. Recuerden, los cationes
tienen afinidad por el cátodo. El glutámico a pH 6 pues estaría por acá. ¿Qué carga tiene? Fíjense bien, estamos entre 4, 5 y 6, 7. 4, 5 y 6, 7. ¿Qué carga tiene? La carga que Menos predomina 1. Ajá, -1. es la carga -1. El glutámico se desplazaría al Ánodo. ánodo. Y la glicina, fíjense bien, a pH 6, casi está entre estos dos valores de pK. La carga neta que predomina es 0. Si su carga neta es 0, ¿a dónde se desplaza? A ninguno. Se queda estacionario. Entonces, dense cuenta que jugando con los pHs y bajo la acción de un campo eléctrico, podemos separar aminoácidos. Por eso es que esto es importante. ¿Se entiende? Vean que tienen diferentes estructuras. Ya vimos las diferentes estructuras que puede tener un aminoácido a diferentes valores de pH. ¿Va? Entonces, fíjense bien, ahí de tarea se van a ejecutar. Fíjense bien, ¿cómo darían las curvas de titulación? Vamos a dar 4 aminoácidos diferentes, ¿va? Prolina. Quiero que me den la curva de titulación de la prolina. Ahí está la curva de titulación de la glicina en este caso. Sus diferentes estructuras iónicas, señalando las cargas que tienen en cada caso, y me van a determinar el punto isoeléctrico de la prolina. Lo vamos a hacer también para aspartico. Se va a parecer mucho a la del glutámico, pero con sus puntos isoeléctricos, ya saben, aquí son las diferentes estructuras iónicas que presenta. ¿Sí? Otro aminoácido que vamos a hacer es la cisteína. ¿Va? Recuerden, la cisteína tiene su grupo sulfidrilo, se desprotona más o menos a 8.3. Ese se desprotona y queda como sulfuro negativo. ¿Va? Y el último va a ser la lisina. ¿Va? Lisina. ¿Lisina? Lisina. ¿Cuál había sido el segundo que dijo, profe? Dijo prolina. Dije prolina, aspartico, cisteína y lisina. ¿Va? Entonces, para que le vayan echando ganas a la estudiada y se pongan bien hachas, ¿va? Va. No se los quieran marear a la hora de la evaluación. ¿Va? Sí. Profe, ¿era curva de titulación, puntos isoeléctricos y qué otra cosa? Curva de titulación, diferentes estructuras iónicas y el cálculo de su punto isoeléctrico. Y bueno, se nos acaba nuevamente. Vamos por la última sesión del día, ¿va?